En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice así: Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: A ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio del día de hoy, el Señor Jesús es cuestionado por qué utiliza las parábolas, por qué quiere anunciar el mensaje de su Padre por medio de parábolas. Y del versículo 11 al versículo 13 dice algo que pudiera ser inquietante para algunos si es que se puso atención. Dice en el versículo 11: A ustedes Dios les dará a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Vamos a tratar también de explicar esta cuestión, pero como diría aquel, vámonos por partes. Veamos el versículo 10. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas. ¿Te ha tocado conocer que en ocasiones hay gente que se retira porque no entiende, no comprende y más que preguntar, se aleja? A veces así pasa. O a lo mejor tú mismo te has alejado. Es que no le entiendo, es que no comprendo. Los discípulos nos enseñan aquí a acercarse y preguntar. La fe verdadera busca entender, dialogar y crecer. Si en ocasiones no entiendes algo, lo más correcto, lo más lógico es preguntarle al que sé que me va a dar respuestas sobre aquello de lo que no tengo bien claro. Ya puede ser de matemáticas, de lógica, de filosofía, de teología, como en algunos casos me llegó a suceder en mis estudios de formación para ser sacerdote. Y no me da vergüenza decirlo, aunque con lo que digo, otras veces lo he mencionado, me puedo exponer a un juicio. No tengo yo muchos conocimientos. Estudié solamente la primaria, no estudié la secundaria que corresponde a 3 años. Tampoco estudié la preparatoria que corresponde a 3 años. Busqué presentar un examen correspondiente a la secundaria y Dios me ayudó. También hice una presentación para el examen de preparatoria y Dios me ayudó. Entonces yo tenía una laguna. ¿Qué digo laguna? Un océano de ignorancia. ¿Para qué digo tenía? La sigo teniendo. No estudié esos 6 años, aunque sí presenté un documento donde se supone que yo tengo conocimiento de lo que me preguntaron, porque yo digo, Dios me ayudó.
sin tener mucho estudio, llegué a presentar ese examen y yo le dije en la oración a Dios que me ayudara y me ayudó. Pude presentar esos documentos cuando ya entré al seminario a estudiar la filosofía, que en su caso fueron 2 años y medio. Después estudiamos la teología durante 4 años. Y obviamente en esos estudios de filosofía y de teología, para mí fue mucha exigencia, porque yo estaba en desconocimiento de muchas cosas. Y ante eso, obviamente no me retiré, aunque sí tenía mis descalabradas, mis caídas, mis frustraciones, pero buscaba acercarme a que me iluminaran más, poniendo mucha atención, demasiada atención, preguntando, apuntando. Cierto es que sacaba muy bajas calificaciones por todos esos océanos de ignorancia que sigo teniendo. Pero Dios es misericordioso, Dios es providente y aquí estamos. Pero algo de lo que me puede servir es que si tengo una duda, me acerco a preguntar, así como se acercaron los discípulos, dice aquí el versículo 10, a Jesús para preguntarle por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Utilicemos el sentido común, utilicemos también la humillación para reconocer nuestros errores y acercarnos. Veamos el versículo 11. Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Hay que tener presente que el conocimiento del reino de Dios no depende solo de inteligencia, sino de disponibilidad del corazón. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los apóstoles? La mayoría de ellos eran ignorantes, no tenían la posibilidad de estudios. Nosotros, para entender el reino de Dios, necesitamos disponibilidad del corazón. Si podemos interpretarlo de otra manera, necesitamos humildad. Con relación a este momento, pongamos el ejemplo muy cotidiano y de actualidad. Muchas personas pueden ir a un retiro o pueden participar de la Santa Misa, escuchan la homilía, escuchan la predicación. ¿Y qué es lo que sucede? La homilía en uno de ellos tiene un efecto, tiene una repercusión, le ayuda a la transformación, a la conversión, y el otro igual. Esto es lo que sucede también en las familias. Puede ser que estén yendo a participar de la oración, de la adoración, de un retiro, de la Santa Misa, y uno de ellos se acercó y el otro no, aunque escuchaban el mismo mensaje. La diferencia es la apertura, la disposición. Tenemos disposición del corazón. Se puede decir que estamos trabajando en la humildad, porque también eso es lo que hace la diferencia. Algunas ocasiones las personas podemos ir y empezar a juzgar al que está haciendo la reflexión, juzgar a los que participan, ya sean los del coro, ya sean los de la liturgia, ya sea cualquier cosa, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que el sacerdote dijo esto, que dijo aquello, que dijo lo demás, y van más bien en una postura de ser jueces y no de escuchar la voz de Dios. Desaprovechamos el momento, desaprovechamos esa oportunidad en la que Dios mismo nos está dirigiendo un mensaje. Veamos el versículo 12. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Aquí el Señor Jesús nos está hablando de algo espiritual. Quien cultiva entonces la fe es un don, pero hay que cultivarla. La fe es un regalo, es como una semilla, pero hay que trabajarla con la oración, trabajarla con el silencio, trabajarla con la meditación, la reflexión. Y en la medida que se cultiva entonces la fe, se puede multiplicar, fortalecer. Si nosotros la descuidamos, la perdemos. Aquí se puede entender eso entonces. Al que tiene, se le dará más. Es decir, la tiene porque la cultivó, la cuidó. Pero si te descuidas, hay ocasiones
cuando la gente se nos acerca y nos dice que su hijo o su hija están participando en las cosas de la iglesia. Incluso hay algunos o algunas que han dicho que quieren ser personas consagradas a Dios en diferente situación. Hay algunos que incluso juegan porque lo ven más así. Recientemente me presentaban a un niño pequeño de unos escasos 3 años que hacía la representación de un acto litúrgico y los papás me lo compartían en una forma de alegría y solamente me tocó decirles: ayúdenle a que esta idea que tiene se fortalezca, porque puede ser un llamado de Dios. En ocasiones se descuidan ese tipo de actitudes. Hay algunos que han servido de monaguillos. Después incluso hasta se han tomado alguna foto por ahí en algún congreso, en alguna expo vocacional. Se han tomado alguna foto como si fueran consagrados, pero pasado el tiempo, algo se descuidó, algo se infectó a nivel emocional, espiritual, en la conciencia, y ya de repente nada de nada. Me vienen a la mente ahorita algunos adolescentes hace algunos años que incluso eran presentados por sus conocidos como los próximos consagrados, porque en esa etapa de la adolescencia se les miraba con mucha devoción, con mucha piedad. Hasta en cierta forma, los amigos más cercanos de estos adolescentes los presumían, les echaban muchas flores en público, pero pasado el tiempo algo sucedió. No sabemos, o a lo mejor ellos sí lo saben y los más cercanos lo saben. Lo cierto es que hubo un total desapego de las cosas de la fe. Hay que cultivar, hay que fortalecer, hay que nutrir la fe, pues al que tiene, porque la ha cuidado, se le dará más y tendrá bastante. Hay que cultivar todos los días oración, reflexión, sacramentos y también participación dentro de la comunidad que sigue caminando. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Algunos de estos adolescentes tengo entendido que ya ni a las cosas de Dios se acercan. Oremos por ellos. Versículo 14. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Aquí el Señor Jesús hace referencia a aquellos que le han dado la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios es cuando dejamos crecer la soberbia, el orgullo, el egoísmo, y esto se da porque cultivamos estas actitudes negativas, ya sea porque nos rodeamos con gente que piensa de esa manera o porque consumimos literatura, audios o videos que contienen lo que fomenta más soberbia, más orgullo, más egoísmo. Dice el versículo 16: dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Con la humildad podemos ver, podemos oír lo que el alma necesita para seguir avanzando, purificando nuestra conciencia delante de Dios, buscando cumplir con su voluntad, alejándonos de lo malo, de lo negativo, de lo sucio, y buscando siempre purificar nuestras vidas con el sacramento de la reconciliación para que podamos ver y escuchar siempre los mensajes de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link o una liga que te llevará a la página para que sepas
cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram.